Bendiciones, amados, amadas. Vamos a empezar la prédica del día de hoy. Hoy les traigo una prédica más dedicada a la mujer. Vamos a enfocarnos un poco en las mujeres poderosas que aparecen en la Biblia, en la palabra de nuestro Elohim. En Juan capítulo 2, versículo 1 dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yahshua. Y fueron también invitados a la boda Yahshua y sus discípulos. Versículo 3 nos dice: Y faltando el vino, la madre de Yahshua le dijo: No tienen vino. Yahshua le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere, haciendo clara referencia a Yahshua. O sea, su madre le está diciendo a los que servían en la boda: háganle caso a Yahshua. Aquí vemos entonces, hermanas, quiero que observen el poder especial. Es un poder especial que Elohim les ha otorgado a ustedes, hermanas. María pudo inclusive activar a Yahshua. Ustedes tienen el poder, tienen ese poder de activar milagros. Sus palabras son poderosas, pero tienen que tener convicción y seguridad. No pueden dudar, tienen que ser como María. Ella no dudó ni un segundo, pero ni un segundo dudó del poder de Elohim, del poder de Yahshua, aun cuando Yahshua le dijo: aún no ha venido mi hora. María en ese momento lo que hizo fue acelerar los tiempos. Ella activó su milagro. Entonces, hermanas, yo les pregunto a ustedes: ¿están ustedes activando su milagro? Sabemos que vivimos por gracia y no por nuestras acciones, pero si nos quedamos de brazos cruzados en nuestras casas, ¿ustedes creen que se vaya a activar algo? Yo no lo creería. Veamos qué dice la palabra. En Primera de Corintios, versículo 15, pero en capítulo 15, versículo 10 nos dice: por la gracia de Elohim soy lo que soy. Soy gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo. Aquí vemos como Pablo nos dice que él ha trabajado más que todos los demás. Por eso él tiene esa gracia de Elohim. Por eso Elohim está con él, porque él siempre está trabajando, él está activado. Pablo estaba activado siempre. Si vemos en Lucas capítulo 8, versículo 43, vamos a ver una historia de estas mujeres. Ya vimos una parte de María, la madre de Yahshua. Ahora vamos a ver en Lucas capítulo 8, versículo 43. Dice: Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Yahshua y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ok, hermanas. Entonces, tenemos una mujer, primero que nada, en ruinas. Ella estaba arruinada, había gastado todo cuanto tenían médicos. Una mujer que no podía ir al templo, porque los judíos, según la Torá, tenían una norma que la mujer que tuviera flujo de sangre era impura y por ende no podía entrar al templo. Entonces era una mujer que ni siquiera se podía estar congregando. Esta mujer no se quedó lamentándose en su casa. Esta mujer buscó su milagro. Ella dijo: aunque no pueda llegar a Yahshua, aunque no pueda tocar su cuerpo, este hombre, hijo de Adán, me tiene que dar mi milagro. Ella activó su milagro. Yo lo voy a arrebatar, fue lo que dijo ella. Aunque tenga que robar de su poder, voy a tocar aunque sea su manto. Y ni siquiera fue que tocó su manto. Ella, en realidad, lo que nos dice la Tanaj es que ella tocó su tzitzit. Su tzitzit es como un bordecito que sale del manto, ¿ok? Pero entonces yo les pregunto: ¿acaso el manto de Yahshua o su tzitzit tenía poder? ¿Era algo especial? No, para mí yo creo que no. No, porque ¿qué fue? Fue gracias a su fe que ella fue sanada. Porque ¿qué hizo la mujer primero? Ella se activó, ella se metió entre la multitud. La palabra dice que Yahshua después pregunta quién lo tocó, porque sintió que poder salió de él. El versículo 45 dice: Pedro y los que con él estaban le dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? La mujer entonces se mete entre centenares de personas, y entre esas personas aquí se habla solamente de la sanación de esta mujer. O sea, la fe de esta mujer estuvo sobre centenares de personas. Ella estuvo antes de todas esas personas. Todas esas personas estaban ahí muy probablemente buscando su milagro, buscando ver al Elohim, buscando ver al Yeshua HaMashiach.
Pero ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer se adelantó a ese centenar de personas. Entonces esta mujer se activó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos y hermanas. Activarnos, estar siempre activos, buscando siempre de Elohim, buscándolo sea donde esté. Sabemos que Él está dentro de nosotros y está sobre nosotros y está alrededor de nosotros. Pero nosotros también tenemos que buscarlo a Él. No podemos, como les dije al principio, quedarnos de brazos cruzados en nuestras casas. Lucas capítulo 43, versículo del 10 al 13, nos enseña otra historia. Dice, enseñaba Yahshua en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. El versículo 12 nos dice que cuando Yahshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y el versículo 13 nos dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Elohim. De nuevo vemos que una mujer se activa. Ella estaba en la sinagoga, ella estaba en el culto, ella no estaba llorando en su casa. Y sin decir nada, Yahshua la ve y la sana. O sea, ella fue al culto, ella fue a buscar su milagro, ella fue a buscar palabra y vio a Yahshua, encontró a Yahshua y Yahshua la sanó. Y aquí también podemos sacar tres cosas importantes, que es, primero, el activarnos, como les he venido comentando, el congregarse porque el Señor se manifiesta con milagros y sanaciones. Y tres, sería después de recibir nuestro milagro debemos siempre alabar y glorificar a nuestro Elohim. Esas son tres cosas importantes que podemos sacar de esta pequeña, digámoslo así, historia de esta mujer encorvada. Si nos vamos a Segunda de Reyes, vamos a ver la historia del aceite de la viuda. Entonces en el versículo 4 nos dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh, y ha venido el creador para tomarse, perdón, el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. La mujer se activa y va en busca de Eliseo. Entonces, lo mismo, ella se activa, la mujer se activa, debemos activarnos. ¿Quieres un milagro, hermano, hermana? Actívese, vaya, búsquelo, busque a Elohim, busque a Yahshua, busque a la persona, al que tenga en ese momento más cerca, por ejemplo, un pastor, una persona que sepas que es entregada a Yahweh, que es entregada a nuestro Elohim. Obviamente, si el pastor te puede ayudar y es el milagro, toda la gloria y honra es para Yahweh. El pastor es simplemente y sencillamente una herramienta que usa nuestro Elohim, ya sea un pastor, un hermano de la iglesia, una hermana. Siempre recordemos que la gloria y la honra es para nuestro Elohim. Y si suceden milagros en nuestras congregaciones, si buscamos a un hermano, una hermana y nos da una palabra y esa palabra nos ayuda, no es que es porque el hermano, la hermana o el pastor es grande o es simple y sencillamente por misericordia y porque es usado por Elohim. Amén. Entonces, la mujer en ese momento se activa y va en busca de Eliseo, que es el hombre de Elohim, el hombre de Dios en ese momento que estaba ahí. Ella sabía dónde iba a estar Eliseo o por dónde pasaba siempre. Y ella va y ¿qué hace? Va y busca su milagro. Ella sale del letargo, sale de la pena y va en busca del hombre de Elohim. Ella habla de que su marido era temeroso de Yahweh. Entonces también aquí podemos ver cómo Elohim cuida de nuestra familia, aunque ya no estemos. La palabra dice que serán salvos tú y tu casa. Entonces vemos cómo la mujer acá dice que su esposo era temeroso de Yahweh y que le servía. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro Elohim aquí? ¿Qué es lo que nos enseña esta palabra? Que nuestro Elohim, si nosotros somos temerosos de Él, si nosotros le servimos, el día que nosotros faltemos, el día que ya no estemos, que Elohim nos haya llamado, nuestra familia va a estar bien, porque la palabra dice que serán salvos tú y tu casa. Amén. Entonces, versículo 2 nos dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Versículo 3 nos dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Elohim necesita que nos movamos. Eliseo lo que le pide a la mujer es moverse, le pide trabajar, activarse para que vaya a buscar esas vasijas y encuentre su milagro. Versículo 4 nos dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando
Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Versículo 6 nos dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El versículo 7 nos dice, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Lo mismo que les comenté al principio, hermanos. El hombre de Dios en ese momento, o el que era temeroso de Yahweh, Yahweh se lo llevó, lo llamó, él está con él, pero Yahweh siempre va a cuidar de su familia, siempre va a cuidar de su familia, hermano, hermana, va a cuidar de mi familia, aunque no estemos nosotros ya aquí en la tierra. Entonces aquí vemos como inclusive no solamente Yahweh les da su milagro, nuestro Elohim les crea su milagro y no le da exactamente para pagar a sus acreedores, sino que le da inclusive de más. Todavía le da tanto que dice, vende eso, paga a los acreedores y vive tú y tus hijos de lo que quede. O sea, estamos hablando que no solamente de eso, es que nuestro Elohim siempre funciona de una manera, pero increíble. Le está dando su milagro. Ella lo que pidió fue alguna solución para pagarle al acreedor para que no se le llevara dos de sus hijos, y Elohim llega y le dice, ok, aquí tienes para el acreedor y aquí tienes para que vivas tú y tus hijos. Ok, amén. Entonces, Elohim siempre nos da y nos da en abundancia. Juan capítulo 11, versículo 20 nos dice, entonces Marta, cuando oyó que Yahshua venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Entonces, aquí vemos, Marta se activa, sale a encontrarse con Yahshua. Ojo lo importante aquí, Yahshua va de camino a la casa de Marta a revivir a Lázaro. Y Marta sabe esto, porque le dijeron que Yahshua iba para allá. Pero ¿qué hace Marta? Ella sabe que su milagro viene, o sea, que su milagro viene de camino, pero ella acelera los tiempos, ella corre a encontrarse con Yahshua, ella no espera hasta que llegue Yahshua a su casa, ella no espera con los brazos cruzados. Pero ¿qué es lo que pasa con María, la otra hermana de Lázaro? Se queda en casa esperando el milagro. Esta sí se quedó de brazos cruzados en la casa. Y Marta, versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también se hará que todo lo que pidas a mas también sé ahora que todo lo que pidas a Elohim, Elohim te lo dará. Versículo 23 dice, Yahshua le dijo, tu hermano resucitará. Entonces, su milagro ya estaba asegurado porque Yahshua había dicho que él iba a ir a despertar a Lázaro, ya que dormía. Pero su milagro pudo haberse tardado varias horas, inclusive días. No sabemos si de camino, cuando Yahshua iba de camino a ver digamos, a la tumba de Lázaro, si de camino se puede haber encontrado más enfermos, se puede haber encontrado más personas que necesitaran de su ayuda. Entonces, pudo haber sido que ese milagro hubiera tardado inclusive horas o inclusive días. Pero Marta, ¿qué fue lo que hizo? Ella fue y buscó a Yahshua. Ella fue a encontrarlo, ella fue a buscar su milagro. Ella no se quedó esperando, ella salió al encuentro, ella aceleró los tiempos, ella aceleró su milagro. En el versículo 24, Marta le dijo a Yahshua, yo sé que resucitará en la resurrección, o sea, en el día postrero. Mas le dijo Yahshua, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ojo este versículo. Versículo 25. Le dijo Yahshua, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta Yahshua a Marta. Y Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Elohim, que has venido al mundo. Versículo 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, o sea María, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Ojo, ojo, vemos aquí entonces cómo Marta sigue activando su milagro. Marta va donde su hermana María, que había quedado en letargo en su casa. Entonces, en ese momento, Marta no solamente estaba activa ella, en ese momento fue y activó a María.
Entonces Marta sabe que tiene que activar a su hermana. En ningún momento de los versículos leímos que Yahshua le dijera a Marta que fuera a buscar a María. Pero Marta va y la busca diciendo que el maestro la llama. Ella a toda costa la activa. Y hermanos, hermanas, así tenemos que ser nosotros. Si vemos a algún hermano o hermana en letargo, tenemos que activarlo, tenemos que llevarlo a la gloria de nuestro Elohim. Tenemos que llevar la palabra de Elohim a sus vidas y obviamente también a la nuestra, ¿verdad? Versículo 30 dice, Yahshua todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces vemos aquí también que Yahshua no se movió, él no fue al encuentro de Marta, él se quedó donde se encontró con Marta, pero él no fue al encuentro de María, él se quedó donde se encontró con Marta. Muchas veces nuestros milagros vienen a nuestro encuentro, pero ¿qué pasa? Por algún letargo, el milagro queda a medio camino, porque no nos activamos, no nos vamos al encuentro de nuestro milagro. Nos quedamos sentados en nuestros hogares esperando que Elohim lo haga todo y nosotros no estamos dispuestos a hacer nada. Entonces, ojo con esto, tenemos que activarnos. No podemos solamente estar en la casa, decirle, Señor, hazme mi milagro y quedarme sentadito o acostadito. No, tenemos que salir, tenemos que leer palabra, tenemos que orar, tenemos que hacer ayuno, tenemos que hacer lo que nos dijo Yahshua, que es llevar la palabra a los demás. Entonces, Yahshua nos dijo, tenemos que llevar la palabra a los demás, nosotros tenemos que evangelizar, tenemos que llevar palabra a los necesitados, no nos podemos quedar en la casa simple y sencillamente de brazos cruzados, sentados o acostados. Entonces vamos al versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, o sea, al sepulcro de Lázaro. Versículo 32 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. María por fin llega a su milagro, se activa y llega al encuentro de nuevo de Yahshua. Y ya todos sabemos cómo termina esta historia. Termina con Lázaro despertando. Porque Yahshua dijo, él no está muerto, él simple y sencillamente duerme. Entonces, hermanos y hermanas, principalmente las hermanas que esta prédica iba dirigida especialmente a ustedes, hermanas. Les di versículos, les di mujeres que aparecen en la palabra, que tuvieron gran poder, y es el poder que ustedes tienen, es el poder que Elohim les ha otorgado a ustedes. Pero ¿qué tienen que hacer? Y lo he dicho muchas veces, activarse, tienen que buscar esos milagros, no pueden quedarse en casa, o está bien, quédense en casa, pero haciendo oración, ayuno, leyendo palabra y oración, oración y oración, pidiéndole siempre al Señor. Y si pueden llamar a algún hermano, alguna hermana, un amigo, alguien que ustedes sepan que está necesitado de palabra, háganlo, por favor. Eso las va a activar, eso va a activar el milagro que ustedes estén esperando, hermanas. Ustedes tienen un gran poder. Vean a María, la madre de Yahshua, cómo lo activa. Yahshua le dice, todavía no es mi hora, mujer. Pero ella insiste, ella acelera los tiempos de Yahshua. Yahshua, ese fue, por si no lo saben, ese fue el primer milagro que hizo Yahshua, el de hacer el agua vino. Y yo, por lo que leo, si María no le hubiera hecho absolutamente nada, ese milagro nunca se hubiera hecho. Quién sabe cuándo hubiera sido el primer milagro de Yahshua. O quién sabe si hubiera sido tal vez otro milagro. Pero en ese día, Yahshua no estaba ahí para hacer ese milagro. Sin embargo, María, con el poder que le dio Elohim, ella fue y le dijo, hazme el milagro. Te activo, me activo yo también. Busco a los muchachos que te sirvan. ¿Qué necesitas? Vasijas, ok, aquellas con agua. Muchachos, sírvanle. Y fueron y se hizo un milagro. Agua convertida en vino, el mejor vino de la historia. Entonces, hermanas, espero que les haya gustado la prédica de hoy. Les dejo ese mensaje. Espero que haya sido de agrado para ustedes. Son palabras que me ha puesto Elohim.
nuestro Elohim, Yahweh, Yahshua HaMashiach, y espero que haya sido de gran bendición para sus vidas y que lo sea de ahora en adelante. Y ya saben, a movernos, a activarnos y salir de ese letargo. Muchas bendiciones, hermanos y hermanas.